La mente ordinaria cree que la meditación es hacer esfuerzo, pero el verdadero estado es de igualdad natural, de reposo en lo que siempre ha sido puro. Hay nombres que suenan a leyenda, como si pertenecieran a otro mundo, pero detrás hubo personas reales. Longchenpa es una de ellas. Vivió en el Tíbet en el siglo XIV, y su nombre completo era Longchen Rabham Drime Ozer. Lo sé, suena impronunciable. Por suerte, todos le llamaban Longchenpa, que significa algo así como la vasta inmensidad. Y no es solo poético, describe su manera de entender la realidad, abierta, sin bordes, como el cielo. Su vida no fue fácil. Quedó huérfano de niño y creció entre monasterios. Estudió lógica, filosofía, poesía, meditación, todo lo que existía en su época, y lo dominó. Tanto que lo reconocieron como el mayor sabio de la escuela Nyingma, la más antigua del budismo tibetano. Pero un día se dio cuenta de que seguir acumulando conocimientos ya no le aportaba nada, así que lo dejó todo, se fue a las montañas y pasó meses en completa oscuridad, con frío, hambre y solo su mente como compañía. Y sí, de ahí salió distinto. Tan distinto que lo que escribió después cambiaría para siempre la forma en que se comprende el Dzogchen. Él no inventó el Dzogchen, la gran perfección, pero hizo algo quizá más difícil. La ordenó, la explicó con claridad y la convirtió en algo coherente y accesible. Filosofía, meditación, poesía, todo unido. Escribió más de 200 obras, entre ellas Los 7 Tesoros, donde dejó claro lo esencial del Dzogchen, que la mente, la conciencia en su estado más puro, ya es libre, abierta y luminosa. No hay que fabricarla ni forzarla. Y no fue un santo intocable. Discutió, fue criticado, tuvo que huir, renunció a sus votos, se casó, tuvo hijos. Quizá por eso sus enseñanzas suenan humanas y lúcidas. Y antes de empezar, una aclaración importante. Cuando Longchenpa y el Dzogchen hablan de mente, no se refieren a los pensamientos ni al cerebro funcionando. Hablan de consciencia, del simple hecho de ser consciente. Y ahora sí, vamos con Longchenpa. Comenzamos. El tesoro del espacio básico de los fenómenos, por Longchenpa. La mente despierta, por su propia naturaleza, es primordialmente pura. La verdadera naturaleza de los fenómenos es tal que no hay nada que deba rechazarse, ni nada que haya que adoptar, nada que venga ni nada que se vaya, nada que se logre esforzándose. Más bien, el sol y la luna de la lucidez absoluta emergen cuando uno descansa de forma natural en la amplitud abierta que es la esencia misma de los fenómenos. Sin bloquear los sentidos ni convertir la mente en algo sólido, si no te desvías del estado natural de espontánea igualdad, alcanzas la intención iluminada del espacio supremo. Cuando no hay surgimiento ni desaparición de pensamientos, aparece un estado claro y transparente, como la calma inalterable de un océano infinito, libre del movimiento mental y del apego, sin esperanza ni miedo. Uno permanece en la conciencia natural y atemporal, cuya esencia es profundamente clara. Más allá de las compulsiones de la mente ordinaria, hay un estado genuino, un asentamiento natural, no forzado ni manipulado. Aunque no puede describirse con palabras, esta absorción en la amplitud del ser, cuya naturaleza no se puede etiquetar, no implica ni meditación ni objeto de meditación. Por eso, la laxitud y la agitación mental desaparecen por sí solas, y la intención iluminada surge de forma espontánea.
Los patrones mentales no se eliminan rechazándolos, porque son la energía dinámica de la consciencia. Su verdadera naturaleza no distingue, no separa, no excluye. Por eso no se alcanza mediante logros, simplemente se revela como espacio básico. Sin rechazar el samsara, percíbelo como consciencia natural y atemporal a través del yoga puro de la energía dinámica del vasto ser. En la unidad atemporal entre las apariencias sensoriales y la mente, el estado naturalmente asentado, la esencia real de los fenómenos, se experimenta como una meditación sin interrupciones. Así el pináculo Vajra, la mente más elevada de la iluminación de Samantabhadra, es un estado de espacio sublime, igual al propio espacio. La meditación más sublime no implica hacer distinciones ni excluir nada. Está presente espontáneamente como una soberanía infinita y atemporal. El flujo constante de lucidez, eterno y omnipresente, está siempre ahí, sin que haya nada que rechazar ni adoptar. Por eso es la intención iluminada más elevada, el espacio base de todos los fenómenos, la esencia del samsara y el nirvana. La amplitud del ser, sin límites, indescriptible y equivalente al espacio, está presente de manera innata en todos los seres. La mente confusa común percibe las apariencias sensoriales como algo separado de uno mismo. La mente ordinaria cree que la meditación es hacer esfuerzo, pero el verdadero estado es de igualdad natural, de reposo en lo que siempre ha sido puro. No hay nada que hacer, ningún esfuerzo que valga la pena. Estés o no descansando, es irrelevante. Dado que la naturaleza de los fenómenos es espontánea e inmutable, observa una y otra vez, con una consciencia que se conoce a sí misma, libre de enredos conceptuales, que no hay nada que observar. Esa es la visión de la consciencia omnipresente. La consciencia no se cultiva en la meditación, ni hay nada que se deba adoptar o desechar. Una y otra vez verás que no hay nada que cultivar en la meditación. Esa es la meditación de la consciencia omnipresente. Dado que la forma de permanecer es no dual, sin aceptar ni rechazar, incluso si hay acción, verás que no hay conducta que realizar. Esa es la acción de la consciencia omnipresente. Y como la presencia es espontánea, sin esperanza ni miedo, verás que no hay nada que lograr. Esa es la realización de la consciencia omnipresente. Cuando permaneces en el estado de igualdad, no hay pensamientos sobre los objetos de los sentidos, ni fijación en la mente ordinaria. Así, el miedo y la esperanza se disuelven por sí mismos. Permanecer en la igualdad entre mente y objetos es no separarse del espacio esencial de los fenómenos. Dentro del estado de gran perfección, donde samsara y nirvana son indivisibles, todo se experimenta con una igualdad infinita, sin aceptación ni rechazo. Lo tangible y lo intangible son iguales en el espacio básico. Budas y seres comunes también lo son. Lo relativo y lo absoluto también. Los defectos y las cualidades, los espacios por encima, por debajo y en medio, todos son iguales. Así que cualquier cosa que surja desde ese estado natural, surge en igualdad, sin que nada sea mejor o peor. No hay necesidad de aplicar remedios ni de aceptar o rechazar nada. Lo que aparece en tu mente en este momento, déjalo estar, reposa en paz natural. Nada es mejor ni peor. En lugar de reprimir o alimentar lo que surja,
Simplemente sé consciente y déjalo libre. En la mente despierta, todo aparece como un despliegue de energía dentro del espacio base del ser. Aunque surjan de forma desigual, todas las cosas se liberan dentro de esa igualdad. La conciencia natural, sin límite ni parcialidad, no puede encasillarse en nada. Por eso toda liberación ocurre de forma natural. No hace falta seguir creando más conceptos. Entrena tu mente en el significado último del espacio supremo, libre de todo fundamento. La naturaleza única de los fenómenos es conciencia natural y atemporal. La visión única es libertad respecto a las elaboraciones. En la meditación única no se adopta ni se rechaza nada. En la conducta única no hay dualidad entre aceptar o rechazar. La realización no está basada en renunciar o conseguir nada. Es la intención iluminada de la presencia espontánea. Todo el universo, ya sea samsara o nirvana, descansa en esta conciencia natural. Entiéndelo como la intención iluminada, el reposo total en el fundamento del ser. Los fenómenos sensoriales no requieren pensamiento. Así es como se reposa, espontáneamente, en el estado naturalmente asentado, libre de proliferación mental. No enfoques los sentidos, pero tampoco los disperses. No pienses en ti ni construyas una idea de otro. Reposa en claridad natural, en una mente totalmente abierta. En la conciencia igualitaria, donde todo es espacio y sin división interior o exterior, surge una meditación dichosa, clara y sin elaboraciones. Dado que la naturaleza es libre de las percepciones duales, no hay mente ordinaria que fije objetos como tales, y por tanto no hay base para renacer en samsara. No hay pensamiento del yo como algo separado, así que no se fija el sujeto. Los patrones mentales condicionados se detienen y la posibilidad de renacimiento se corta de raíz. En ese punto has llegado a la intención iluminada del Dharmakaya, como un espacio sin dentro ni fuera. La experiencia directa de tu naturaleza incondicionada corta los hábitos que perpetúan el karma y el renacimiento. Has alcanzado la realización decisiva de la causalidad, la igualdad de samsara y nirvana. Has tocado la esencia de la iluminación, que no habita en lo condicionado. Es importante no confundir esto con un estado de calma mental enfocada. La gran perfección natural no se desvía del espacio base, y la energía dinámica se resuelve en el fundamento del ser. Dentro de este contexto no hay causa y efecto. No se puede meditar para forzar esta visión. Aunque se hable de cesación sin centro ni límite, si la energía se desvía de su estado natural, surgen los incontables fenómenos del universo. Por eso no digas a la ligera que no hay causa y efecto. Todo fenómeno compuesto condicionado depende de la interdependencia, ya sea perfección confusa, estados de paz o éxtasis. Todo eso forma parte del proceso interdependiente. Y si examinas tu naturaleza incondicionada, verás que nunca ha existido como algo concreto. En ese instante en que no te desvías de esa naturaleza inmediata, aprecias la experiencia directa de la intención iluminada. Has llegado a un estado en el que las emociones aflictivas y los hábitos no tienen soporte. Solo son juegos mágicos de ilusión. Debes liberarte de eso.
así que alcanza una realización clara de la causalidad. No hay mejor forma de hacerlo que esta vía. Por eso, no te apartes de la intención iluminada de la verdadera naturaleza de los fenómenos. Este es el consejo profundo y sincero. Ve más allá del es y el no es. Esa es la enseñanza suprema del tesoro precioso del espacio base, que demuestra que la intención iluminada nunca se separa de la verdadera naturaleza de lo que es. Lectura de Un cofre de sabiduría transmitida por las Escrituras. Cuando comprendes que los fenómenos se resuelven en un estado libre e ilimitado de igualdad absoluta, alcanzas la experiencia definitiva en esta apertura natural que no requiere evaluación alguna. No importa si la naturaleza del ser es presencia espontánea. No importa si estás atrapado en percepciones duales de afirmación o negación. No importa si has alcanzado o no la intención iluminada de la verdadera naturaleza de los fenómenos. No importa si sigues o no los pasos de los antiguos maestros. Desde esta conciencia no hay distinciones que hacer. No hay nada que hacer con respecto a los fenómenos, y aunque intentaras hacer algo, seguirían siendo solo fenómenos. Existencia y no existencia son extremos. El es y el no es pertenecen a la mente ordinaria. La verdadera naturaleza de los fenómenos puede prestarse al error. Samsara y nirvana son conciencia, y esta conciencia no está obstruida. Esa cualidad libre de obstrucción es desnuda, abierta, continua y sin fisuras. Si piensas sobre ella, surgen conceptos. Si meditas sobre ella, aparece la mente ordinaria. Si la describes, surgen palabras. Si la observas, surge la percepción dual. Si simplemente la dejas estar, aparece la verdadera naturaleza de los fenómenos. Si haces cualquier cosa, aparece el samsara. Si algo sucede, sucede de forma natural. Lo que queda es la consciencia sentada en sí misma, abierta como el cielo, alegre y plenamente espaciosa. No se ve al buscarla, no se cultiva en la meditación, no se garantiza al buscarla, no es fruto de relajarse, no se asegura al cosificarla. Lo que permanece es la consciencia desnuda en su totalidad, un estado más allá de etiquetas, en el que los fenómenos se resuelven. No hay separación entre samsara y nirvana. El estado sin obstrucciones no deja huella. En lo que surge naturalmente no hay parcialidad. En la libertad natural no hay fenómenos. En la resolución de los fenómenos no hay etiquetas. En la visión y la meditación no hay evaluación. En la conciencia lúcida no hay mente ordinaria, no hay sesgo. No hay base para el origen ni la cesación. Lo que queda es una conciencia naturalmente lúcida, inmediata y sin parcialidad. Incluso al surgir es vacía. Incluso al manifestarse es efímera. Incluso al agitarse es igual a no hacerlo. Aunque no esté, es como si estuviera. Aunque esté, es como si no estuviera. Se agita incluso al permanecer, y permanece incluso al agitarse. Lo que queda es estabilidad meditativa, el flujo continuo de la consciencia natural e ininterrumpida. Puedes meditar pensando que existe, pero no puedes afirmarlo. Puedes meditar pensando que no existe, pero no puedes negarlo. Puedes verla como ambas cosas o ninguna, pero no está sujeta a esos extremos. Puede manifestarse como placer o dolor, pero ninguno deja huella. Exhibe una cualidad prístina como la verdadera naturaleza de los fenómenos, pero no genera mente ordinaria. Hay libertad ininterrumpida,
pero no mantienes un estado fundamentalmente incondicionado. Lo que queda es conciencia libre, sin ataduras ni sesgos. Que exista, que no exista, que se manifieste, que esté vacía, que no sea, que sea buena, que sea mala, que se realice, que no se realice. Lo que queda es un estado desnudo, natural, prístino, conciencia vacía, efímera, una dimensión abierta que lo abarca todo, donde no quedan rastros. Nunca ha habido libertad, porque no hay base para ella. No hay reconocimiento de la esencia del ser, porque no hay dualidad. No te involucras en visión ni meditación, porque no hay nada que hacer. No mantienes un modo de permanencia, porque no es un estado. No intentas establecerte naturalmente, porque no hay dónde asentarse. La libertad no está en un estado natural, porque no se sostiene en nada. No hay nada que sea prístino por naturaleza, porque no hay espacio base. En última instancia no hay sesgo, porque estás más allá de toda percepción o logro. Lo que queda es conciencia desnuda, sin fenómenos, y no hay nada que hacer. No aprisiones esto con ideas de visión o meditación. No lo fuerces dentro de un marco vacío como si fuera la naturaleza de los fenómenos. No lo mantengas en el contexto del modo de permanecer. No intentes provocarlo como un estado sin obstrucciones en toda su desnudez. No te precipites a etiquetarlo como el surgir y liberarse simultáneo de las cosas. No actúes con la intención de obtener libertad natural. No te aferres a una experiencia inefable de un estado fundamentalmente incondicionado, porque es muy fácil caer en la trampa de malgastar tu experiencia en la claridad innata. Deja que la conciencia, que no tiene punto de referencia, repose de forma natural, sin fijación. No medites sobre los fenómenos, no intentes cambiar la mente ordinaria. No anticipes nada, no persigas lo que ha pasado, no intentes aferrarte al presente. Sin necesidad de mantener su cualidad inobstruida, lo que queda es conciencia que se despliega naturalmente y que no puede ser evaluada, una amplitud suprema, libre de toda limitación. Todo lo que se manifiesta es puro, porque no está sujeto a restricciones y por tanto va más allá de cualquier evaluación sobre si eso no es. Este punto al que llegas en su inmediatez se describe en el collar de perlas. Todo lo que se dice, planea o hace es una conducta que expresa la lucidez del vacío y la conciencia. Los conceptos de bien y mal son la vasta amplitud del flujo continuo de la meditación. Las opiniones y visiones erróneas son la visión del yoga sin sesgo. Toda la cosificación basada en esperanza o miedo es una realización sin obstrucciones. ¿Y cómo es esto? Porque la intención iluminada no se separa de la verdadera naturaleza de los fenómenos. Hay libertad en el estado más allá de etiquetas, en el que los fenómenos se resuelven. Por eso percibes todo lo que se manifiesta como el despliegue de la conciencia temporal que surge naturalmente y reconoces que es como el reflejo de tu rostro en un espejo. Así que lo que percibes como mundo externo no es más que una expresión de la vacuidad sin origen. Como su verdadera naturaleza es pura como el espacio, percibes que no hay dualidad entre eso y la naturaleza de tu conciencia. Todo lo que se manifiesta, entonces, es una expresión del vacío, el despliegue de la conciencia. Todo lo que se agita en la mente es prístino desde siempre y no deja rastro. Su verdadera naturaleza es la igualdad a través de los tres tiempos. Hay libertad en el estado supremo más allá de la mente ordinaria, donde no hay nada que hacer.
Por eso las enseñanzas hablan del momento en que los fenómenos que implican aceptación y rechazo se resuelven. Dentro del estado de claridad hay una libertad natural. Las apariencias sensoriales son como un rostro en el espejo, claras e inmediatas. Eso es la libertad. Y esa libertad es eso mismo. Al ser fenómenos vacíos por naturaleza, no hay separación entre percepción y conciencia de ellos. Eso, en su inmediatez, es libertad. Cuando se comprende este único punto, todos los intentos de dividirlo en dos o tres fallan. Nada de lo que se manifiesta puede concebirse o cosificarse como un objeto. La agitación mental y la cosificación son vacías desde siempre. Dado que la intención iluminada del vacío es clara y perfecta, todos los intentos de cuantificar las cosas fallan. Para los yogis cuya realización ha surgido desde dentro, todo lo que surge es libre en su verdadera naturaleza. Sin posibilidad de alternativa, deja que suceda lo que suceda, que se manifieste lo que se manifieste, que ocurra lo que ocurra, que lo que sea, sea, y que todo lo que es algo sea en realidad nada. Es decir, no hay distinciones de ningún tipo desde la perspectiva de la consciencia. Como todo surge dentro de una sola consciencia, ningún valor de mejor o peor afecta al fundamento del ser. Como todo lo que surge no es más que energía dinámica de la consciencia, ningún juicio de mejor o peor afecta a su esencia. Porque todo ya es libre y está surgiendo, si no lo cosificas, se comprende como algo naturalmente efímero. Así, ningún valor de mejor o peor afecta a su naturaleza. Todo lo que se manifiesta ya está vacío, pues es una manifestación no existente dentro del espacio fundamental del ser. Como nunca ha existido ningún conflicto, no hay necesidad de que la mente ordinaria cosifique lo que, como un espejismo en el agua, se manifiesta claramente sin llegar a existir. Por eso, los yogis no necesitan elegir entre aceptar o rechazar sus pensamientos o lo que perciben, porque todo eso se entiende como idéntico dentro del estado más allá de etiquetas, donde los fenómenos se resuelven y que no tiene ninguna base subyacente. Por eso, convencionalmente se describe como más allá de los extremos. La libertad natural de la consciencia afirma: las apariencias sensoriales carecen de sustancia. La trascendencia va más allá de toda caracterización, y esa trascendencia es inexpresable. Si quieres apoyar el canal y participar eligiendo los próximos temas, puedes hacerte miembro por el precio de un café al mes. Cada comentario y cada vez que compartes el vídeo estás ayudando al canal. Gracias por formar parte de esta comunidad.